en el ejercicio de esta clase se vayan generando dudas, porque si lo abro acá me tapa la pantalla, entonces. Claro que sí, entendemos perfectamente. Bueno, profe, son las 7:01. En este momento tenemos 157, 58 participantes en sala. Entonces, el día de hoy daremos inicio con la presentación de la profesora Lidia Esperanza Manrique. Ella es mujer, feminista, abogada de derechos humanos, especialista en Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Magíster en Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y cuenta con más de 14 años de experiencia en litigio de derechos humanos, representación de víctimas y acompañamiento a procesos sociales. Es experta en temas de protección a líderes y lideresas ante autoridades nacionales, pedagoga en derechos humanos de diversas organizaciones sociales y sindicales, acompañante de procesos campesinos, procesos de mujeres, apoderada en casos de feminicidio, investigadora social y articuladora con entes territoriales y nacionales. Profesora, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Corpeís y en esta oportunidad en alianza con ASDECOR. Muchas gracias y adelante. Gracias, Nancy. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Como les dijo Nancy, como pueden ver en la pantalla, mi nombre es Liria Manrique. A mí se me pidió que dictara esta hora y media que vamos a tener de clase o por lo menos de intercambio de información sobre todo el tema de equidad de género, todo el tema del sistema de protección nacional e internacional a mujeres, la aplicación de la perspectiva de género que hoy, contrario a lo que algunas personas creen, ya no es algo voluntario, sino que es una obligación del Estado, es una obligación de las instituciones del Estado y valga decir, pues de un tiempo para acá en los concursos viene siendo un tema que se reitera en las preguntas de los concursos y en el que pues muchísima gente queda en blanco porque no entienden el tema, no entienden algunos términos que parecen básicos, pero que pues que no están, digamos, en su diario vivir y por tanto cuando les formulan las preguntas en los concursos, pues la gente queda en blanco. Recientemente, en el concurso de la Fiscalía General de la Nación, no sé si algunos de ustedes lo presentaron, salieron varias preguntas muy básicas, digamos, para quienes trabajamos en los temas de género, pero que la gente no pudo contestar porque en su realidad, en su diario vivir, pues no está este lenguaje, no han trabajado el tema de perspectiva de género y por tanto, pues no lo comprenden y no pudieron contestar y fue uno de los temas por los que muchísima gente en el concurso de la Fiscalía, pues se quedó. Entonces, la idea de esta conversación, y digo conversación porque tengo, como le decía hace un momento a Nancy, tengo abierto el chat aquí en mi teléfono para irlos leyendo y saber qué dudas se van generando. Tenemos muy poco tiempo, por tanto, lo que voy a intentar hacer es concentrar el mayor tiempo posible en los temas que sé que hoy son vigentes, que seguramente les van a salir en el concurso y que pues, digamos, este ejercicio de hora y media les puede servir de herramienta útil para responder las preguntas que se generen en este tema. Entonces, quiero empezar por uno, afirmar que efectivamente, como lo decía hace un momento, cuando hablamos de aplicación de la perspectiva de género, ya no hablamos de situaciones voluntarias, hablamos de obligaciones, pero obligaciones que adicional a que son obligaciones internacionales, a que son cargas que tiene que cumplir el Estado colombiano, son especialmente obligaciones para quienes desarrollan su actividad laboral en la función pública, en las entidades públicas. En esto ha venido avanzando, digamos, muchísimo las altas cortes, particularmente la Corte Constitucional, en punto de que se entienda la obligatoriedad de aplicar esos enfoques diferenciales, de dar un tratamiento específico a las situaciones en las que se encuentran involucradas mujeres o integrantes de la comunidad LGBTIQ+, porque precisamente la no aplicación de este tipo de criterios, y lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta conversación, pues lo que termina haciendo es vulnerar derechos. Para esta conversación nos vamos a situar en fallos
de las cortes, de las altas cortes. Todo lo que yo les voy a decir ahorita está soportado y lo van a poder ver en las diapositivas, que por supuesto están a disposición de ustedes. Si yo se las paso luego a Corpeis y Corpeis se las harán llegar y se les pueden servir de documento de consulta. Entonces, lo primero que es importante, digamos que entendamos todas y todos, es situarnos en esta idea de los enfoques diferenciales. Y situarnos en esta idea de los enfoques diferenciales es reconocer que existen diferencias sociales, culturales, económicas y especialmente diferencias de género, que así queramos retóricamente, que es lo que ocurre en esta sociedad, decir todos y todas somos iguales, pues en la realidad esto no ocurre, en la práctica no ocurre, no ocurre cuando yo estoy tratando de acceder a la institucionalidad, no ocurre cuando estoy demandando protectorado, si soy una mujer o soy una persona integrante de las divergencias de género o de orientación sexual. Entonces, cuando yo entiendo que situarse en esos enfoques diferenciales es entender que hoy hay una obligatoriedad de reconocer esas diferencias y que en el marco de reconocer esas diferencias yo tengo que aplicar tengo que hacer un ejercicio de garantías de derechos de quienes se encuentran en condición de ser mujeres o de ser parte de las diversidades. ¿Y esto para qué? Para aplicar un concepto que reiteradamente la Corte Constitucional ha abordado, y es el concepto de la igualdad real. Porque digamos que a los que somos abogadas y abogados nos formaron diciéndonos la igualdad, y entonces nos metieron el concepto de la igualdad formal, de esta igualdad de todos somos iguales ante la ley, todos valemos iguales ante el Estado, pero no se nos habló de que esa igualdad, cuando se hace un ejercicio práctico, pues no es igual, porque yo, dependiendo de quién sea, si soy mujer, pues me encuentro en una situación de desigualdad real, y por tanto, entonces la Corte tuvo que ampliar el concepto hasta este concepto de igualdad real. Y de igualdad real, llamando la atención en profundizar las diferencias que hay entre personas, entre colectivos, y entender que cuando yo profundizo esas diferencias tengo que ser consciente de las discriminaciones. Entonces, uno lo primero que se pregunta cuando aborda estos temas es como decir, porque es difícil, al principio hay alguna gente que hace muchísima resistencia en estos temas, y es decir, no, pero yo no me compro el cuento de que no somos iguales, de que no competimos en igualdad, de que en este relacionamiento social y cultural no vale igual un hombre y una mujer. Pero como les dije hace un momento, pues la realidad supera el discurso, y lo que ocurre en el diario vivir es que efectivamente no somos iguales, y que precisamente producto de esas diferencias culturales, sociales y demás, pues el tratamiento que se nos da aquí puntualmente, me voy a situar en las mujeres, hombres, es completamente distinto. Entonces yo quiero arrancar por un ejercicio práctico. Aquí ustedes están viendo en la pantalla una decisión de un juez de restitución de tierras, una decisión relativamente reciente del año 2023, una decisión de un juzgado de Nariño, que yo trabajo actualmente en la Agencia Nacional de Tierras, y debo decir que son de los juzgados que sacan los fallos más garantistas en términos de género, que además con una profundidad de análisis bastante interesante y unos fallos muy bien elaborados. Y en este caso que les estoy poniendo como ejemplo en la pantalla, básicamente se trató de un juez, y esto pasa todo el tiempo, de un juez de restitución de tierras al que llega un proceso de restitución. Ustedes saben que la restitución de tierras en el marco de la ley 1448, que es la ley de víctimas, es la restitución que se da a las víctimas del conflicto. Entonces, en el marco de esa restitución, a los jueces les llega frecuentemente que el solicitante, que suele ser un hombre, es decir, el solicitante que es quien se acerca a la unidad de restitución de tierras, inicia el procedimiento para pedir que se le restituya la tierra, el solicitante suele ser el hombre el que lo hace. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Hay una idea preconcebida en la sociedad en la que lo público, ir a las oficinas, ir a la calle, hablar, estudiar, liderar, gerenciar, está muy reservado para los hombres, para la masculinidad, y lo privado, el hogar, el trabajo de los cuidados y demás es para las mujeres. Entonces, pasa mucho en estos procesos que quienes van a hacer la solicitud son los hombres. ¿Y qué ocurre? Que
que es muy frecuente que las mujeres renuncien al derecho de restitución. Y renuncian al derecho de restitución porque dicen, no fui yo quien hizo la solicitud, no es mi tierra. En este caso, como ustedes pueden ver, este era un terreno que había sido entregado al peticionario, que era un hombre, por su padre, pero era un baldío. Es decir, que el padre del peticionario tampoco era propietario. Y cuando van al proceso de restitución, la mujer presenta formalmente un requerimiento de abandono de la pretensión y dice, no tengo interés en que me restituyan, désenlo a él y eso es para mis hijos, yo no me voy a meter en ese proceso. Un funcionario cualquiera, y pasa mucho, esto ocurre frecuentemente, hubiese dicho, es la voluntad expresa de ella, está haciendo una voluntad sin ningún apremio, por tanto yo no tengo por qué restituirle el derecho a la mujer, sino que asumo que ella está renunciando, se lo restituyo exclusivamente a quien se encuentra haciendo la petición. Esto parece, digamos, sensato y es más, pasa todos los días. Hay jueces que todos los días aplican esta premisa, pero esto va en contra, uno, de todo el desarrollo jurisprudencial y legal de Colombia, valga decir, de la aplicación de la misma ley 1448 que dice que tiene que haber una mirada con perspectiva de género que garantice la tierra a las mujeres, pero además en contra de todo el sistema internacional que le ha insistido al funcionario público que no puede hacer que cuando pasen estas cosas, cuando sea directamente a quien debe proteger, quien esté diciendo no quiero, tiene que activar una categoría sospechosa, es decir, tiene que ir más allá y tiene que hacer un análisis y decir, espere un momento. Y eso exactamente es lo que hizo este juez de Nariño. Termina haciendo un análisis, una aplicación de la perspectiva de género y termina diciendo, señora, a pesar de que usted está haciendo su consideración voluntaria, lo que hay es una normalización cultural de que usted no tiene derecho por el hecho de ser mujer. Hay una idea de que la propiedad solo debe recaer en manos de los hombres. Hay una relación asimétrica en la sociedad entre hombres y mujeres que por supuesto usted no alcanza a percibir, pero que a mí como funcionario sí me toca y por tanto, pues usted simplemente está incurriendo en estereotipos de género, está diciendo, yo no tengo el derecho, a mí como autoridad no me corresponde hacer caso a eso, sino por el contrario, tengo que garantizar por encima de ese precepto, por encima de esa consideración individual, esa consideración voluntaria, tengo que garantizarle el derecho. Después lo que usted decida hacer con el bien, después de los 2 años, que la ley 1448 obliga a que usted se quede con la tierra restituida, si se lo quiere entregar a su marido, es su decisión. Entonces, ¿por qué arranco por este ejemplo? Porque uno encuentra en la cotidianidad que muchos funcionarios se escudan en decir, no, pero es que ella no quiso, es que ella no quiso denunciar, es que ella no quiso hablar, es que ya no sé qué, y es decir, trasladan a la víctima, en este caso a una mujer, la responsabilidad de decidir sobre lo que es un derecho adquirido que no tiene debate alguno. Y que vuelvo e insisto, en el marco de la aplicación de la reglamentación, tanto nacional como internacional, no puede ser discutido. Tiene que ser simplemente aplicado el protectorado porque es lo que nos ha exigido a nosotros las Cortes y es lo que ha exigido el sistema internacional. Pero ¿por qué pasa esto que yo les acabo de contar? Porque estamos en una sociedad en la que las mismas mujeres o en que las minorías o en que los grupos discriminados suelen sentir que no tienen ese derecho. Suelen decir, yo no hago parte de quienes deben tener un tratamiento especial. Es más, suelen sentir que un tratamiento, algo que en perspectiva de género se llama discriminación positiva, que un tratamiento que aparentemente es preferente, pero que realmente no lo es, sino que está intentando equiparar la deuda histórica, y esto también lo ha reconocido reiteradamente la Corte, que hay con las mujeres y con las minorías, suele sentir que es un privilegio y suele sentir que no lo merece y el entorno hace sentir que no lo merece. ¿Por qué? Porque en este sistema, en esta sociedad, nosotros nos encontramos mediados por algo que se llama la violencia estructural. Y este es un concepto que también ha venido saliendo en los concursos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de la violencia estructural? Estamos hablando
de un término que nos remite a un conflicto entre dos o más grupos. Aquí situémonos concretamente para este ejercicio en el debate de género. Es decir, si yo estoy hablando de la violencia estructural en este debate, estoy hablando de violencia estructural en una sociedad en la que hay una primacía de la masculinidad, no porque sea discursiva, no porque sea retórica, sino porque está probada, y hay una idea de inferioridad de lo femenino. Entonces, cuando uno asume eso, lo que encuentra es una sociedad en la que hay una confrontación entre dos grupos, en este caso hombre y mujer, y que en el marco de esta confrontación lo que termina ocurriendo es un conflicto permanente en el que a uno de los actores, en este caso a las mujeres, se le niega derechos. Cuando yo entiendo que la violencia estructural es el todo, y la mejor manera que yo he encontrado siempre de explicar este término es el de una piscina. Entonces yo le digo siempre a la gente, imagine una piscina, imagínese que usted está al borde de esa piscina, que usted se hace bolita y se tira a la piscina, ¿qué parte de su cuerpo le va a quedar seca? Ninguna. Eso es la violencia estructural. La violencia estructural lo abarca todo. Es imposible decir que en esta sociedad tal cual se ha venido desarrollando, tal cual hemos venido nosotros relacionándonos, existe algún espacio en el que no exista estado de discriminación, de desigualdad, de falta de oportunidad real, de tratamiento discriminatorio entre hombres y mujeres. No, no, esa es la realidad. Entonces, cuando yo entiendo eso, entonces entiendo que en la sociedad, que en mi rol como funcionaria o como funcionario, que en el ejercicio de mi actividad laboral yo tengo que tener una mirada diferente dependiendo de con quién esté hablando. Y esa mirada diferente me impone una serie de cargas. ¿Qué cargas? La posibilidad de entender que si se trata de mujeres, y acá lo voy a decir concretamente en el ámbito laboral, pues tengo que hacer un esfuerzo adicional para analizar las situaciones. No puedo darle el mismo tratamiento que si estuviera hablando, por ejemplo, de situaciones de posible discriminación de hombres, que por supuesto que también se presentan, y aquí hay que hacer un comentario, solo que las que se presentan frente a las mujeres y las diversidades de género y las diversidades de orientación sexual son mucho mayores y más permanentes y más frecuentes en la sociedad. Entonces, para poder empezar como a entender este tema, debemos tener unos mínimos conceptos claros. El primer concepto, ¿por qué el concepto de capitalismo? Porque el capitalismo, que es un sistema que funciona a través de la acumulación del capital, también le impuso a la mujer un rol adicional que en ese sistema no se considera trabajo, que en ese sistema no se paga y que está ahondando algo que en perspectiva de género se llama feminización de la pobreza y tiene que ver con el trabajo de los cuidados. En ese sistema, que es un sistema económico de relacionamiento político y económico, está muy instaurada la idea de la mujer encargada de un trabajo que no se considera trabajo, de un trabajo que no se remunera, de un trabajo que se hace gratuito, de una sobrecarga que según el DANE, si se pagara, correspondería al 25% del Producto Interno Bruto de Colombia. Pero como no se paga, pues es maravilloso porque es trabajo gratuito. Entonces, esa es la primera cosa. Digamos que la manera más fácil de entender esto, y yo siempre lo digo cuando dicto los talleres, y es siempre que un hombre sale a trabajar a las 7 de la mañana para llegar a cumplir su horario laboral a las 8, hubo una mujer, en la mayoría de los casos, obvio hay excepciones, que generó un trabajo gratuito que no se pagó, que no se reconoció y que seguramente empezó mucho antes que el trabajo de ese hombre. Y es la mujer que se levanta más temprano, arregla los hijos, tiene todo listo para que el hombre salga también a realizar un trabajo, pero pago y reconocido. Y este trabajo, este primer trabajo, ni siquiera se considera trabajo. ¿En qué sistema funciona eso? En el sistema capitalista, en el que es rentable, en este caso, la explotación de las mujeres de manera gratuita, sin siquiera entenderlo como un acto de explotación. El siguiente término que es muy importante entender es el término de patriarcado.
Digamos que hemos avanzado mucho académicamente. Antes yo recuerdo que decir patriarcado, todo el mundo, ¡ah! Ya es tan frecuente en los fallos de la Corte la palabra patriarcado y es tan frecuente en el gobierno también utilizarlo que ya está un poco más aceptado. Sigue habiendo una resistencia, pero está un poco más aceptado. ¿De qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? El gobierno de los padres, es básicamente ese. El patriarcado es un sistema a través del cual se establecen unas jerarquías invisibles en las que los hombres están acá y las mujeres están acá. Y esto tiene muchísimas consecuencias, lo que ya les decía, los hombres en lo público, las mujeres en los privados, los salarios más altos, los salarios más bajos, los cargos de poder, los cargos obreros, y lo vamos a ver ahorita con cifras actualizadas del DANE, los porcentajes más altos de empleo y los porcentajes más altos de desempleo a pesar de ser el mayor número de la población, porque las mujeres en Colombia somos más del 51%, es decir, no somos la mitad de la población, somos más, mucho más. Entonces es otro concepto que es muy importante tener en la retina y que probablemente se los pregunten. Entonces, ¿qué es el gobierno de los padres? Una jerarquía invisible que permite privilegios en cabeza de los hombres. El tercer concepto que también ya la Corte lo recibió, ya lo pone en los fallos judiciales, es el concepto de feminismo. Y el concepto de feminismo, contrario a lo que han hecho los medios de comunicación y las redes sociales de feministas peligrosas, feminazis, nos odian a los hombres, realmente es un concepto súper básico. La Corte lo ha reducido a decir, el feminismo es una lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres. Es decir, es feminista quien en la cotidianidad dice yo merezco ganar lo mismo, quien en la cotidianidad dice yo merezco tener un tratamiento como la profesional que soy y no que me pongan a servir los tintos en las reuniones con los compañeros hombres, que pasa mucho. Es simplemente la igualdad real, es decir, dar un tratamiento igual a quienes son hombres y quienes son mujeres. Me pregunta Rafael, ¿en la Iglesia Católica hay patriarcado? Claro, la iglesia un estamento de poder y en ese estamento de poder, pues obviamente ha sido súper difícil el avance de que las mujeres lleguen a los cargos de representación. Este papa que acabo de fallecer logró poner una mujer, creo que en la historia de la iglesia era la primera vez que llegaba a un cargo tan alto, pero pues debo decir que pues hay que darle tiempo, pero este papa ha venido retrocediendo rápidamente en mucho de lo que había avanzado el papa anterior. Por ejemplo, mandó a quitar la bandera que había puesto el papa anterior de la comunidad LGBTIQ más en el Vaticano como un acto de perdón por lo que la iglesia había hecho contra la comunidad y este papa ya la mandó a retirar. Entonces, pues digamos, eso es otro tema que probablemente, debo decir, no van a preguntárselos en los exámenes, pero sí, la iglesia obviamente es profundamente patriarcal y mantiene el poder en cabeza de los hombres y tiene la mujer en un rol de cuidado, ¿no? La madre que sirve, que cuida, que obviamente. El concepto de igualdad, como ya les dije, tiene múltiples aristas. Claro, la igualdad básica es la igualdad de derechos y responsabilidades y oportunidades, pero también está esta igualdad formal, que es leer la norma a rajatabla, todos somos iguales ante la ley, y está este concepto muy desarrollado por la Corte de la igualdad real. Y es decir, venga que me voy a ir a mirar porque yo no le puedo dar a usted, este es el ejemplo más básico, pero es el más fácil de entender, no le puedo dar a los dos un banquito de de 1 metro de alto cuando usted mide 1,70 y usted 1,50, porque voy a dejarlos otra vez en condición de desigualdad. Es irse a profundizar qué tratamiento requiere la persona para realmente ponerlo en una condición de igualdad real. El quinto concepto sería el concepto de equidad. Y aquí los abogados, esto lo tenemos súper claro, ¿no? Porque cuando no hablamos de lo mismo cuando hablamos de igualdad y de equidad, porque a mí la equidad ya me impone cargas. La equidad me dice, deme las mismas oportunidades, deme condiciones y forma de trato que reconozcan la deuda histórica. Y entonces cuando a mí la equidad ya me impone un concepto adicional, ya no me está diciendo solo, trátela y mire de qué manera la trata, que la iguale, sino me está diciendo, ojo, con este concepto de equidad reconozca
el tratamiento discriminatorio y compense la deuda histórica, y este concepto de la deuda histórica lo van a ver mucho ahorita en los fallos de la Corte lo ha venido reiterando muchísimo. Es más, les hago ahí un avance rápido. La Corte decidió hacer una sentencia de unificación en el escrache a quienes aplican violencia de género contra mujeres porque dijo la justicia no fue capaz. Por tanto, hay que permitirle a las víctimas de violencia basada en género escrachar a un victimario sin que tengan carga probatoria, sin que afecte la presunción de inocencia. Ya tiene sentencia de unificación. El escrache. No le van a preguntar de matriarcado porque la sociedad actual no es una sociedad matrística. Estoy leyendo una pregunta que me hace Víctor. Nosotros originariamente, antes de que existiera este sistema como lo conocemos, se supone que esto era una sociedad matrística, donde las mujeres tenían un gobierno. Es más, si me lo preguntan de los pueblos del mundo que tengan gobierno en mujeres, el pueblo saharaui, en el Sáhara Occidental, que todo el gobierno es gobierno de mujeres, pero en Colombia no existe, en Latinoamérica tampoco y en casi ningún país del mundo. En todos los países lo que realmente existe y que vuelvo y digo, ha venido siendo reconocido en la sociedad patriarcal. Un ejemplo del patriarcado, las cifras de desempleo. Usted coge las cifras de desempleo y dice, si tengo una población en el que más de la mitad de la población son mujeres, pero son las más desempleadas, pero adicionalmente son las más estudiadas, según el DANE, esto lo vamos a ver ahorita con cifras, ¿por qué son las más desempleadas? Porque hay en el mundo del trabajo una serie de sesgos de género aplicando unos estereotipos, que eso también es que me estoy adelantando, pero bueno, en el que creo que la mujer es problemática, que la mujer es chismosa, que la mujer es conflictiva, y entonces al aplicar ese sesgo le doy menos acceso al trabajo a una mujer que a un hombre. Eso es patriarcado puro y duro. Si un empleador no se fijara en ese sesgo, sino que simplemente viera cuáles son sus capacidades, quién tiene más estudio, quién, pues el porcentaje de desempleo no sería históricamente en Colombia, según las cifras del DANE, que ya de por sí son un subregistro, no sería mayor el de las mujeres que el de los hombres. Ese es un ejemplo. ¿Cuál? José Luis pregunta cómo se traduce ese término. No sé cuál término exactamente esté preguntando. Si quiere me escribe. Ah, scratch, ya. El scratch es, voy a utilizar un término que todos y todas entendamos. El boleteo público de un agresor. Entonces, es el derecho que tiene una víctima de violencia basada en género de publicar la imagen, el nombre y la historia de su agresor sin necesidad de que haya puesto una denuncia, sin que afecte la presunción de inocencia y sin que tenga una carga probatoria desde que sea la víctima directa. Y aquí estoy citando a la Corte en sentencia de unificación. ¿Por qué la Corte permitió esto? Porque reconoció que la justicia tiene una deuda en el ejercicio de investigar los casos en género de las mujeres y que como la justicia no ha podido compensar esa deuda, no le puede limitar a las víctimas de violencia basada en género el ejercicio de la denuncia pública. Entonces, pues básicamente es eso, el scratch. Y el concepto de justicia sería como el último concepto, pero ya no una justicia de manera tradicional, la que nos enseñaron, digamos, en las facultades de derecho, sino que una justicia con perspectiva de género. Una justicia que hoy nos pide que apliquemos un ejercicio de análisis para establecer patrones de discriminación, una justicia que nos dice que miremos de manera distinta y que hay que decirlo, en este momento las altas cortes de Colombia, todas las altas cortes, tienen una comisión nacional de género. Esa comisión nacional de género, que está compuesta por magistradas y magistrados de todas las altas cortes, tienen un instrumento muy eficaz, muy bueno, muy pro, hay que decirlo, que se llama la lista de chequeo. Esta lista de chequeo es para verificar cuando llega un caso, se meten una serie de datos en un Excel y la lista de chequeo le dice a los funcionarios si están frente a un caso de violencia basada en género. Entonces, ¿por qué? Pues porque esto, ya vuelvo y digo, se volvió el diario vivir, porque hay que crear instrumentos, porque siguen habiendo funcionarios y funcionarias que no quieren aplicar la perspectiva de género al momento de juzgar y que por tanto, al no aplicarla,
pues están generando una revictimización y están ahondando en los factores de discriminación. No se llama calumnia, porque la Corte, estoy respondiendo a la pregunta de Belkin. La Corte ya dijo que si es violencia basada en género y quien denuncia es la víctima directa, tiene el derecho. Entonces, pues, ¿qué le correspondería? Probar que no es cierto al victimario. Pero la víctima puede perfectamente hacer ese ejercicio y lo que dijo la Corte es que no requiere haber denunciado si es la víctima directa. Seguramente, si nosotros logramos avanzar en un mundo o en una sociedad en la que no se sigan violentando tanto las mujeres y en el que se les niegue tanto la justicia, incluso a través de decisiones judiciales, pues esto va a desaparecer. Pero mientras la realidad sea la que tenemos, pues la Corte lo permitió a través del escrache, y vuelvo y digo, ya tiene sentencia de unificación. Bien, entonces, esto es una sentencia, volviendo, digamos, a los términos que les estaba eh, socializando hace un momento, es una sentencia de la Corte de 2014, la T878, en el que la Corte repitió, pero pues esto ya viene cada vez siendo más común en sus fallos, esta idea del feminismo. Entonces, la Corte de alguna manera rompió con esta carga social de que decirse feminista, de que reconocerse feminista, pues era un acto de discriminación a los hombres, o era popularmente feminazis, o son mujeres que odian a los hombres, y la Corte simplemente en sentencia lo que dijo fue, si lo que busca el feminismo es que los hombres y las mujeres sean iguales, es obligatorio por mandato constitucional, artículo 13 y 43, que todos los jueces, hombres y mujeres por igual, se conviertan en feministas. Entonces, esto un poco lo pongo porque hay que dejar de sentir como, claro, porque es lo que nos han dicho en la sociedad, no es culpa de ustedes ni mía. Es mirar de manera sospechosa estos términos, es tenerle prevención, es sentir, dirían por ahí, entonces, si hay feminismo, podría haber hombrismo, ¿no? No, no, porque los hombres no están en condición de desigualdad, los hombres no están en condición de discriminación. Esa es una medición, digamos, estos son datos técnicos. Es una medición que demuestra que quienes están en condición de discriminación son las mujeres, son las minorías étnicas y es la comunidad LGBTIQ+. Es decir, el reconocimiento de género, la orientación sexual también inmediatamente pone una persona en condición de discriminación. Ustedes se sorprenderían la cantidad de fallos de las altas cortes condenando empresas que se inventan o entidades que se inventan argumentos miles para despedir a una persona realmente por su condición, por su orientación sexual. Y que la Corte a través de los fallos ha demostrado que realmente lo que hubo de fondo fue un trato discriminatorio, una incomodidad en el marco de lo que consideran anormal y que terminó costándole la relación laboral a una persona que no debería ser porque es una carga que no tiene nadie por qué soportar, producto de su orientación sexual. Me pregunta, ya, es que no logro leer muy bien el nombre, Belkin. Belkin, me imagino yo que sí, que puede iniciar un proceso para probar que no existe la situación que la víctima está alegando que existe. Porque lo que sí dijo la Corte es que la carga probatoria no es de la víctima. Digamos, esto viene ocurriendo mucho y se le venía imponiendo a las víctimas la carga de probar que fueron víctimas. Y la Corte ya dijo, no, la carga probatoria no puede seguir siendo de las víctimas. Entonces, imagino que por vía judicial, obviamente, lo pueden probar. Mm, Rafael me pregunta, ¿el feminismo va de la mano con la comunidad LGBTIQ+? Lo que ocurre para todas y para todos es que el concepto de feminismo general, digamos, y acá estamos poniendo un concepto jurídico, porque pues ustedes van a un concurso, obviamente les interesa lo que ha sido reiterado por las Cortes, es este concepto de igualdad real entre hombres y mujeres, pero en la práctica hay múltiples feminismos, ¿no? Entonces, en la práctica, por ejemplo, hay un feminismo que se llama el feminismo liberal, que ahora se califican como feministas radicales y que no comparten el reconocimiento de las mujeres trans.
Entonces, si usted puntualmente se sitúa en esa categoría de feminismo, pues ese es un feminismo excluyente y discriminatorio, porque no reconocen a las mujeres trans como mujeres, son lo que llaman el feminismo TERF. Radicales, solo somos mujeres las que nacimos con vulva. Entonces, pues no, pues uno no podría decir que va de la mano el feminismo con la comunidad porque depende de qué tipo de feminismo estamos hablando. Muy bien, entonces, esto nos lleva a otros tres conceptos que parecen básicos, que parece que todos los sabemos, pero que realmente cuando nos plantean, y vuelvo y aquí voy a citar el concurso de la Fiscalía, que es el que más recuerdo, un ejercicio práctico, nos ponen un ejercicio, porque lo que hicieron en la Fiscalía fue poner casos, y entonces la gente, aparecían términos que la gente, si una persona cisgénero y la gente queda como, ¿qué? ¿Qué es un cisgénero? O sea, literal. Entonces, por eso tenemos que ir a esto que parece básico, pero que les va a ayudar en el ejercicio de contestar esas preguntas. Entonces, para comprender ese debate de género, también debemos tener en cuenta algo. Cuando hablamos de sexo, aquí estamos yéndonos a un concepto completamente biológico. Ustedes, yo creo que han notado cuando uno llena formulario, algunas entidades ya no le preguntan a uno el género, ahora le preguntan a uno el sexo. ¿Por qué? Porque las entidades están yendo al tema netamente biológico. ¿Qué eres biológicamente? Es decir, y lo voy a decir, digamos, para que todas y todos lo entendamos, ¿qué tienes entre las piernas? ¿Cómo naciste? ¿Con qué sexo naciste? Hembra, macho. Para ponerlo en términos, digamos, muy claros. No es igual de cuando hablamos de género. Entonces, cuando hablamos de sexo, nos dicen hombre o mujer, que no sería realmente la palabra correcta, pero pues vuelvo y digo, es lo que las entidades han acuñado. Entonces nos dicen hombre o mujer y lo que yo debo pensar es en esas características genéticas, morfológicas, endocrinas que me identifican como hembra. Es decir, que es una calificación netamente biológica. Pero no solo en esa calificación biológica existe el concepto de hombre y mujer, también existe el concepto de intersexual. Y son las personas, los seres que tienen las dos características. Y que así ustedes y yo pues no lo escuchemos en la cotidianidad, existen muchas personas así. Y que no tiene absolutamente nada de anormal, es una condición netamente biológica. Entonces, cuando hablemos de sexo y a mí me puedan decir una persona sexualmente intersexual, yo inmediatamente debo pensar, ah, claro, una persona con condiciones biológicas de hombre y mujer. Y ya. Sí, es también una manera de decirlo, Mateo, hermafrodita. En términos biológicos sería intersexual. No es igual que cuando hablamos de género. Y este es un punto en el que la gente se raja en las preguntas. Porque el género es un reconocimiento social. Ya no tiene que ver con mis genitales. Ya no tiene que ver con mi condición biológica. Tiene que ver con cómo yo salgo a la sociedad y me reconozco. Y ese reconocimiento social, que puede ser de hombre o de mujer, o ahora muy común, cada vez más común, personas no binarias, que te dicen no me reconozco ni hombre ni me reconozco mujer. Y uno ya frecuentemente encuentra formulario de las entidades en las que te dicen género, hombre, mujer, no binario, ninguno, porque vuelvo y digo, se ha ido avanzando en el reconocimiento de estas categorías. Pero el género particularmente tiene una característica específica y es el género sí establece jerarquías sociales. Es decir, como yo me reconozca, salgo a ser tratado en sociedad. Voy a poner un ejemplo muy claro. En un sistema patriarcal del que nosotros hacemos parte y no fuimos fundadores porque el patriarcado data de 1500, en un sistema patriarcal nacer macho biológicamente me dota de privilegios. Pero si ese macho biológico, su género lo reconoce como mujer, es decir, es una mujer trans, inmediatamente la sociedad le impone varias categorías de discriminación y le niega derechos. Es el género la categoría a través de la cual se dan las situaciones de discriminación.
porque el género es como yo me presento a la sociedad. Y de acuerdo a cómo me presento a esa sociedad, es como me tratan a mí, me tratan a mí socialmente. Entonces, ¿qué es el género? Es una construcción social y cultural que se va transformando con el tiempo y que genera relaciones de poder. Obvio, es una categoría de análisis, obvio que permite identificar desigualdades entre quienes nos reconocemos hombres o nos reconocemos mujeres en la sociedad, y obvio que define una manera correcta de ser o hombre o mujer. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que decía hace un momento. Entonces, si yo me reconozco mujer en esta sociedad, puede que esté normalizado que yo deba estar en el hogar. Puede que esté normalizado que a mí no se me deba pagar el trabajo de los cuidados. Puede que esté normalizado que mi comportamiento debe ser uno en el marco de unas imposiciones sociales, unos atributos, unos roles, y el comportamiento del hombre debe ser otro. Entonces, ese concepto de género sí que tiene que ver con expresiones además históricas. Uno, los atributos. Entonces, con la idea de los atributos nos dicen, lo femenino se relaciona con la ternura, con la fragilidad, con la delicadeza, con la emoción, con el sacrificio, con la sumisión. Por eso, cuando una mujer, digamos que en el marco de esos atributos que imponen esas condiciones de género, no encaja en eso, no es delicada, no es sumisa, tiene un tono alto para hablar, habla con propiedad, entonces ya es una mujer que en la sociedad es vista con cierto rechazo. ¿Por qué? Porque le establecimos al género femenino unos atributos. Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, para decir algo básico, en la crianza le decían a uno, siéntese con las piernas cerradas, que las mujeres no se sientan con las piernas abiertas. Y entonces, eso pues se reprodujo al punto de que las mujeres conscientemente todo el tiempo tenemos una manera de sentar porque es el atributo que se le impone al género. Y que valga decir también esto hay que decirlo, que los hombres, las mujeres trans, es decir, los hombres biológicamente suelen exacerbar esas maneras, ¿no? Entonces uno pasa mucho que una mujer trans es mucho más femenina, es mucho más delicada, tiene muchas más maneras que nosotros porque se ha concebido la idea de mujer con este atributo de la delicadeza, de lo femenino, del cuidado. Entonces, obviamente, pues los hombres biológicos, mujeres trans, lo que intentan es emular esos comportamientos, y por eso alguna gente le dice a uno, es que los hombres trans son mucho más femeninos. Sí, es verdad, tiene que ver con los atributos establecidos en esta idea del género. Los roles, que también tiene que ver con este concepto de género. Los roles tienen que ver con que, ¿qué le impongo a cada una de las personas? Entonces, en esta idea del género femenino, como lo sumiso, lo cuidador, no sé qué, entonces a la mujer se le impone el rol de ser madre, a la mujer se le impone el rol de ser ama de casa, de estar al servicio del cuidado de los hombres, de la obediencia, del hogar, porque es lo que reiteradamente hemos escuchado, y desde ya les digo que esta información salió de varios fallos de la Corte, no son mis consideraciones personales. Entonces, tiene que ver con esos roles. Entonces, el rol de, ya en esta sociedad en la que las mujeres trabajan igual que los hombres, ya le hemos dicho incluso a las mujeres que adicional a trabajar, que adicional a ser profesionales, que adicional a estudiar, tienen que llegar a cuidar. Porque es el rol de mujer es también el que entonces tienen que llegar a hacer las tareas con los hijos, levantarse más temprano, hacer la comida, es decir, estos roles impuestos. Y los espacios que también tienen que ver con esta idea del género, y es qué espacio le doy a los hombres y qué espacio le doy a las mujeres. A los hombres le doy el poder político, el poder económico, y a las mujeres les doy el cuidado, la reproducción y la carga doméstica. Esto obviamente que ha ido cambiando, hay que decirlo, pero para cambiarlo se han tenido que establecer medidas, incluso legales, que imponen que no, que hayan cuotas, digamos. Por ejemplo, voy a adelantar acá muy rápido, ya me devuelvo para que lo miremos. Por ejemplo, el caso de la ley 581 del 2000,
que es a través de la cual se estableció que en los cargos del poder del Estado se tiene que garantizar el 30% de la cuota de mujeres. ¿Por qué tocó a través de una norma? Porque no se hacía. No sé si ustedes recuerdan que en el gobierno de Duque fue muy común que le tumbaran ministros. Era muy común que despertáramos con la noticia, no, el ministro fue tal por orden de, porque las cortes decían, no cumple la cuota. Me tiene que garantizar el 30% de los cargos en los ministerios, en los departamentos administrativos, en cabeza de las mujeres. ¿Por qué? Pues porque ha tocado a través de la norma como instrumento garantista de derechos, garantizar que las mujeres puedan estar en esos cargos y aún así sigue siendo una lucha, porque hay una tendencia a que esos cargos los ocupen hombres. Entonces, este concepto de género es súper importante. Yo recuerdo que en el concurso de la fiscalía les hicieron una pregunta así, como una mujer trans llega a la ventanilla, no sé qué, y la gente hacía un gran esfuerzo de decir, pero ¿qué es una mujer trans? ¿Qué es una mujer trans? Llega a la ventanilla, no sé qué. ¿Usted en el marco del reconocimiento de género la trata como mujer o la trata o le pasa el documento y en el documento aparece el nombre y un nombre y usted cómo la trata? Yo recuerdo que eso fue uno de las preguntas en el concurso de la fiscalía. Entonces, ahí digamos, para hacerles spoiler, pues la trata como mujer porque se le está presentando como mujer, porque está vestida como mujer, porque así su documento de identidad diga que es hombre, la persona que se le está presentando a usted enfrente le está diciendo, hola, mucho gusto, mi nombre es Margarita, vengo a que por favor me atienda este requerimiento y yo no puedo, entonces venga que la cédula, entonces, no, es que aquí dice Luis, no, yo puedo llenar el formulario porque me lo obligan con los datos de la cédula, pero el tratamiento que le debo dar a la persona es el tratamiento de acuerdo a su reconocimiento de género. Y por esto hay múltiples fallos en el tema del servicio militar, recientemente con el asesinato de la mujer trans en Medellín, que la alcaldía, en Antioquia, que la alcaldía sacó un comunicado con el, hombre, con el nombre de hombre e inmediatamente le cayó la Procuraduría, la Defensoría, ella se llamaba, ¿cómo se llamaba? Con su nombre de mujer, porque su reconocimiento de género es eso y usted no puede imponer por encima del reconocimiento de género, y esto lo ha dicho la norma, lo ha dicho la jurisprudencia, un tratamiento que la va a hacer sentir discriminada y que va a ser revictimizante. Entonces, esto frente al género, pero existen otros, digamos, otra serie de conceptos que es importante tener en cuenta y que no deberían tener, digamos, tanta relevancia en la cotidianidad al momento de prestar uno el servicio, pero que es importante, el servicio público me refiero porque es importante tener en cuenta. Cuando yo hablo de orientación sexual, solo estoy hablando de cómo las personas ejercen su sexualidad. De eso estoy hablando. Y eso obviamente, valga decir, tiene que ver con el ámbito de lo privado. Entonces yo en la orientación sexual sí que no me debo meter, porque hay múltiples categorías. Ahí ustedes están viendo en la pantalla apenas unos ejemplos, pero hay múltiples categorías reconocidas incluso por el Sistema Internacional de Naciones Unidas en el que la gente ejerce su sexualidad y que ahí no nos debemos meter. Digamos, la manera más sensata de abordar ese tema es entender que es un tema de lo privado que tiene que ver con la autonomía de los seres y es un tema en el que yo no me debo meter. Pasa mucho que no coincide esa orientación sexual con la identidad de género, con el sexo biológico y con incluso pues su reconocimiento de género. Ahorita les voy a poner un ejemplo muy famoso de este país. Pero antes de poner ese ejemplo, les cuento, termino acá, esto se me da chiquito. Entonces, con el concepto de identidad de género. Identidad de género es como yo me percibo socialmente y me presento. Y acá ustedes se tienen que aprender dos conceptos claves, que fue, digamos, una de las cosas que rajó mucha gente en el último concurso. Hay personas cisgénero y personas transgénero. Esas son probablemente dos preguntas que fijo a manera de caso, a manera práctica les van a preguntar. ¿Qué es una persona cisgénero? Una persona que su reconocimiento de género, ya dijimos, mi reconocimiento de género es cómo me presento hacia la sociedad, es armonizado con mis genitales. ¿Qué quiere decir eso? Yo nací con vagina,
Biológicamente soy hembra y me reconozco mujer. Es el caso mío, seguramente de muchas de las participantes de este taller. Eso es una persona cisgénero. Un hombre que nace con genitales masculinos, que su reconocimiento social es de hombre. Es decir, hay una armonía, si se quiere, entre cómo me reconozco socialmente y mis genitales. Es la manera más fácil de entender. Eso es una persona cisgénero. Y una persona transgénero es una persona que sus genitales no tiene que ver con su reconocimiento social. Tengo pene, pero me reconozco mujer. Tengo vagina, pero me reconozco hombre. O tengo pene o vagina y no me reconozco ni hombre ni mujer porque me considero no binario. No quiero que me encasillen, no quiero que me metan en una categoría y por tanto, pues no. No porque hetero Fernando es una orientación sexual. Ser heterosexual es una orientación sexual. Es como yo ejerzo mi sexualidad. Yo, mujer, me gustan los hombres, soy heterosexual. Esto estamos hablando de identidad de género. Identidad de género. La identidad de género es cisgénero o transgénero. Son las dos que ustedes deben entender y pues que deben intentar procesar porque probablemente se las vayan a preguntar. Y esta identidad de género tiene que ver con dos categorías que son importantes. Una es la identidad de género real, que tiene que ver con una autoidentificación a partir de cómo me relaciono con mi corporalidad, con mis expresiones de género, o la identidad de género percibida, que es como los terceros me ven. Y aquí voy a poner el ejemplo más famoso de Colombia. La profesora Brigitte Baspiet, la actual rectora de la ESAP. No sé si la conocen, ella fue la directora del Instituto von Humboldt, muchísimos años lleva siendo acá, profesora de la Universidad Javeriana, es una mujer muy famosa porque maneja muy bien los temas medioambientales en este país, porque académicamente es muy reconocida, está muy bien punteada a nivel internacional. Y Brigitte tiene todo esto que yo les acabo de mostrar, lo tiene, ¿qué término utilizo que no suene? Lo tiene en divergencia. Está mutando frecuentemente. Brigitte se reconoce como queer. Hay una mutación constante. Entonces, Brigitte tiene genitales masculinos, su reconocimiento de género, genitales masculinos sería el concepto de sexo, categoría biológica. Su reconocimiento de género es mujer, es decir, es como se presenta la sociedad, lo que le impone unos atributos, unas categorías, unos espacios, unos roles. Su orientación sexual es lesbiana y su identidad de género es transgénero. No sé si lograron percibir lo que trato de contarles. Y yo pongo el caso de Brigitte porque es famosa, pero esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo conocemos personas así. Conocemos personas con identidades de género diversas, que son brillantes como Brigitte. Hay personas hoy reconocidas en género fluido, es decir, que por unos días se reconocen hombres, por otros mujeres, y esto está constantemente en movimiento. Y un poco lo que la invitación que nos ha hecho el Sistema Internacional de Protección a los Derechos Humanos y el desarrollo jurisprudencial en Colombia es, yo cuesta entenderlo, sobre todo por la crianza, por las imposiciones religiosas, culturales. Lo que hay que hacer es un ejercicio de respeto. Y cuando se es funcionaria o funcionario público, no hay opción frente a eso. Es muy importante decirlo. No hay opción, porque un funcionario no puede tener un tratamiento discriminatorio de una persona por su orientación sexual. Un funcionario no puede tener un tratamiento que revictimice, como por ejemplo decirle a una víctima el nombre masculino cuando se reconoce mujer, porque le puede acarrear sanciones disciplinarias. Voy a poner otro ejemplo porque veo que me piden que repita el ejemplo. En Ecopetrol hace como un año, esto fue un caso muy famoso. Ustedes saben que el presidente de Ecopetrol es una persona con orientación sexual diversa. Es decir, es una persona que es gay, es homosexual, pero su reconocimiento de género es cisgénero. Tiene genitales masculinos y se reconoce hombre.
no tiene nada que ver con cómo ejerce su sexualidad, porque en su ejercicio de sexualidad, que es un ámbito de lo privado, él es homosexual. Pero su identidad de género es cisgénero, es un hombre con genitales de hombre que se reconoce hombre socialmente, porque Ricardo Roa se viste, actúa y habla como un hombre y se ha reconocido siempre hombre. Les iba a poner otro ejemplo. Hace como un año en Ecopetrol, un ingeniero de las oficinas de Bogotá salió a vacaciones y cuando volvió de sus vacaciones legales, volvió vestido de mujer, completamente vestido de mujer. Tacones, peluca, falda, totalmente convertido en su reconocimiento, en su identidad de género, en una mujer. Y Ecopetrol tiene algo que se llama la sombrilla de la diversidad, que tiene una serie de protocolos de género internos. Entonces, ¿qué hizo el jefe de talento humano de Ecopetrol? Se acercó a su escritorio, estoy hablando de un caso real, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te fue en las vacaciones? Perfecto, nada, nos encanta que hayas vuelto, por favor, ¿me puedes decir para mandar un correo a todas las oficinas cómo te vamos a nombrar de ahora en adelante? Y la ingeniera dijo, me llamo tal, dio un nombre de mujer. Se mandó un correo a todas las entidades con su nombre y varios de sus compañeros de trabajo siguieron llamándolo como hombre. Venga, Guillermo, venga, no sé qué. Les metieron un disciplinario. ¿Por qué? Porque no, o sea, no había excusa posible. Ya había habido una intervención, ya se había mandado un correo, ya se había advertido que a partir del momento, no sé qué, y estas personas primaron su pensamiento religioso, cultural, no, no, suerte, yo lo conocí como Guillermo, yo le sigo diciendo, Guillermo, pues resulta que en este país hay normas antidiscriminación, incluso hay un delito penal por discriminación y ese tipo de cosas no se pueden hacer. No sé si me alcanzan a comprender. Entonces, con esto lo que yo intento decirles es, esto ya no pasa porque nosotros nos parezca, si somos funcionarios o funcionarias públicas, no tenemos opción, tenemos que respetar, tenemos que darle el reconocimiento al ser que me está pidiendo que lo haga, porque para estas personas que yo insista en su, por ejemplo, en su condición biológica, pues es discriminatorio, es vulnerador de derechos, es lacerante, entonces pues yo no puedo incurrir en eso porque estoy incurriendo en una falta. Aquí me pregunta Claudia, esa es una muy buena pregunta. Ella dice, uno como servidor público para todos los trámites debe solicitar la cédula. Está súper fácil de resolver, también está decantado. Cuando a mí me llega, suponga que soy funcionaria y me llega una persona completa, yo me doy cuenta que es una mujer trans completamente en su género de mujer. Me llega, me dice, mire, es que yo vengo a pedir un proceso de inscripción en el banco de tierras para que me restituyan un predio. Perfecto. Necesito copia de la cédula, necesito ta. Me pasa el documento de identidad, yo me doy cuenta que el documento sigue siendo masculino. ¿Yo qué hago como funcionaria? Le digo, ¿cómo es tu nombre? Marcela. Marcela, mira, como no has hecho el trámite de cambiar el documento, los documentos los vamos a hacer con el nombre que aparece en el documento de identidad, a menos que vayas a hacer los trámites y quieres que salga con el nombre en el que hoy te autorreconoces. Si no, desde ya te cuento que los documentos van a salir con el documento de identidad y ya está. Porque incluso han salido muchos fallos en los que posteriormente se ordena el cambio de nombre. Porque increíblemente, así sea un derecho hace muchos años en este país, también es un trámite engorroso, poco diligente, que la persona logre cambiar su nombre en los documentos de identidad. Cuando se presenta una persona como funcionario público, me debo dirigir según su identidad de género percibido por mí, según su identidad de género, como se identifique la persona. Mira, en esto lo mejor que uno puede hacer es preguntarle. Es porque yo evidentemente si tengo un compañero que fue compañero hombre y vuelve vestido totalmente mujer, voy a entender que quiere que lo llame como mujer, pero puede que no, porque puede decirme no es que yo estoy en género fluido. Entonces, quiero que me sigan llamando como tal. Uno, en esto lo mejor que puede hacer literalmente para evitar situaciones de discriminación es decirle, mira, hola, ¿cómo estás? No sé, ¿cómo quieres que te nombre? Y ya está. Si es una persona con la que yo tengo que interlocutar. Estas cargas en lo público deberían estar en las oficinas de personal. Fue lo que pasó en Ecopetrol. No deberían estar en la carga de todos y todas porque igual es complicado estar preguntándole a la persona.
pero pasa mucho que pues las oficinas tampoco lo hacen. Ecopetrol, digamos, pues tiene un presidente con orientación sexual diversa, ha sacado una serie de protocolos, sacó, por ejemplo, un mapa de cargos en el que todos los cargos los puso en femenino y en masculino, es decir, ha avanzado muchísimo en la aplicación de las normas que hablan de inclusión en el sistema internacional, pero esto no lo están haciendo todas las empresas. Y valga decir, muchas de esas empresas son manejadas por personas que imponen su individualidad por encima de lo que obliga la norma. El ejemplo más claro fue cuando fue procurador Alejandro Ordóñez. Alejandro Ordóñez lo tenía sin cuidado el sistema internacional de protección a mujeres, a orientaciones sexuales diversas, lo tenía sin cuidado todo eso. Y estaba todo el tiempo reiterando pues sus imposiciones culturales y religiosas, básicamente aprovechándose de su cargo de ser el jefe de la entidad. Entonces, esto puede que pase, como puede que no pase. Lo que es importante es tenerlo claro porque pues ustedes están a puertas de entrar a un concurso y probablemente se los pregunten y lo mínimo que espera o las universidades que son las que están haciendo los concursos, si tienen muy situados estos temas como temas de consulta y de pregunta porque los consideran temas vigentes. Vuelvo y digo, se está sacando muchísima jurisprudencia, ya hay Comisión Nacional de Género de la rama, es decir, o sea, esto ya ni siquiera tiene ya como debate. Una mujer lesbiana que viste como hombre es cisgénero o transgénero. Yo creo que una mujer lesbiana, primero es que, iba a repetir, es que el que sea lesbiana es irrelevante, ¿no? O sea, esa es su orientación sexual, está en lo privado. Que vista como hombre o que tenga un rol un poco más masculino, no necesariamente quiere decir que se reconozca un hombre trans. Puede ser que simplemente sea una mujer que en los atributos como mujer, pues no incluye la delicadeza, este comportamiento que nos han impuesto a las mujeres. Yo trabajo con muchas compañeras que su manera de vestir, digamos, socialmente se podría categorizar como masculina, que no debería ser, porque es como si los hombres tuvieran un tipo de colores, un tipo de ropa, no debería ser, y son mujeres que se reconocen mujeres. Entonces, si esa mujer, porque no tienes que preguntarle como porque te dice mucho gusto, me llamo Claudia, evidentemente se está identificando como mujer. Así se vista más masculino. Si tú llegas a tu trabajo y te dicen, mira, ella no se maquilla, se pone camisas anchas, pero te dice mucho gusto, mi nombre es Marcela, es una mujer cisgénero. Se está reconociendo con sus genitales. Distinto es que tú te des cuenta, porque efectivamente es evidente que puede que sea una mujer biológica, pero que te diga mucho gusto, mi nombre es Mauricio, es un hombre trans. Eso ya es otra cosa. Entonces, en eso hay que tener también mucho cuidado porque volvemos a lo mismo de la orientación sexual no está en debate. Como la gente ejerza su sexualidad, es un tema en lo privado. Pasó mucho que cuando Ricardo Roa, el presidente de Ecopetrol, públicamente dijo que era gay, mucha gente empezó a decir, ah, no, pues este man es una mujer trans, este man no se reconoce hombre, y había como muchos comentarios y muchas confusiones con algo que básicamente se reducía como Ricardo ejerce su orientación sexual y que no debería estar en debate de absolutamente nadie. Sí, el tema, sí, es verdad, Oscar, Donald Trump, ¿no? Y ahorita recientemente nefasto la decisión de el Tribunal de Reino Unido de decretar que solo las mujeres biológicas son mujeres, que ninguna mujer que no sea biológicamente mujer, y esto es un fallo de hace menos de 20 días, es una mujer. O sea, negó la existencia de las mujeres trans. Entonces, pero nosotros, eso obviamente, eso tanto del Tribunal de Reino Unido como de lo que está pasando en Estados Unidos, como lo que está pasando en Argentina, pues eso está en contra de todo el sistema internacional de derechos humanos, porque pues en Naciones Unidas, la CEDAW, que es el comité, digamos, encargado de hacerle seguimiento en el mundo a las discriminaciones de género y de las diversidades, y múltiples instrumentos internacionales han insistido en que pues los estados que están acogidos a esos sistemas tienen que cumplir los tratados. Lo que pasa es que pues Estados Unidos no está acogido a los tratados internacionales, a casi ninguno,
y Reino Unido pues pertenece al sistema europeo de derechos humanos. Yo no sé ahora con el Brexit exactamente en dónde está ubicado en términos del sistema internacional, pero pues allá hay otro desarrollo jurisprudencial que realmente eh, pues no sé en términos regionales del sistema europeo, pero en términos universales del sistema de Naciones Unidas, esa decisión de que solo es mujer, la mujer biológica, contraria a todo el sistema universal de protección a las mujeres y a las minorías y a las diversidades, a las divergencias de género y de orientación sexual. Delio me pregunta, ¿por eso los títulos no terminan en A o en O, sino en E? Pues eso es un debate un poco más complejo porque habemos personas que pensamos que a las mujeres, independientemente de sus genitales, a quienes nos reconocemos mujeres, hay que nombrarlas en femenino. O sea, realmente el E, compañere, sería muy aplicable a la comunidad no binaria, que no se reconoce ni hombre ni mujer. Porque si a mí me está diciendo una mujer biológica que es hombre, que su reconocimiento de género es masculino, yo tendría que nombrarla en masculino, con el O. Que un hombre biológico que me dice que es mujer, en femenino. Yo, el E para cuando no, son no binarios, no se reconocen en ninguno de los dos géneros. La Corte Constitucional en sentencia T443 de 2020 abordó el tema del derecho a la identidad. Básicamente se metió a discutir este tema de, para ponerlo en términos claros, usted no, o sea, usted sociedad no se puede meter en cómo se identifica una persona. Y entonces habló de ese derecho a identificarse como ese ejercicio de identificarse como un derecho. Y lo que dijo la Corte es que el derecho a la identidad como una prerrogativa avalada a la persona consiste en ser autónomo, con autoridad propia, orientada a fines específicos, que ejerce un claro dominio de su libertad y en consecuencia ninguna decisión tomada sin su consentimiento se torna válida. Y entonces la Corte dice, tal como la autonomía implica a personas dueñas de su propio ser. Y este muñequito es una manera muy fácil de explicar lo que intentó decir la Corte. ¿Dónde está la identidad? Está acá. La identidad es un tema mental. La identidad es como yo, luego de pensarlo, de leerlo, de hacer un ejercicio de contradicción social familiar, porque debo decir que es donde más es el primer choque muy duro, es donde yo decido ubicarme. Y la Corte básicamente lo que dijo a través de esta sentencia de 2020 es que eso es un derecho. Es decir, que esa identidad ya no pasa porque nadie la acepte, ya no pasa porque socialmente parezca que está bien o mal, sino que es un derecho de la persona, que es un ejercicio autónomo y que es un ejercicio de dominio de su identidad y que debe ser respetado y garantizado. Básicamente fue lo que dijo. Oscar me pregunta lo del retiro de la bandera con el... Yo en eso no me voy a meter. Sí, está muy complicado. Un poco lo que viene pasando con el Papa. Lamentablemente parece que va a haber un retroceso. Yo temo que va a retirar del cargo a la mujer que nombró el Papa anterior. Está en un cargo, en un comité que históricamente era de solo hombres y ella está ahí nombrada por el anterior Papa, pero yo creo que eso va también a echar para atrás. Bueno, entonces, habiendo entendido todo esto, entonces que el género es un reconocimiento social, que la orientación sexual está en lo privado, que la identidad de género puede ser cisgénero o transgénero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia basada en género? Hablamos de todo acto, y aquí me voy a situar en las mujeres, de todo acto que yo ejerza contra las mujeres que afecte psicológicamente, patrimonialmente, socialmente, familiarmente, culturalmente. Es decir, de todas esas cargas que no deberían existir, pero que existen y que menosprecian y que afectan a las mujeres y que afectan el ejercicio de las mujeres en la sociedad.
tiene que ver, esa violencia basada en género tiene que ver con múltiples violencias que podemos vivir las mujeres, la violencia simbólica, la violencia estructural, la violencia obstétrica, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia familiar, la violencia comunicativa, es decir, hay un sinnúmero de situaciones que podemos vivir las mujeres, la violencia laboral, el acoso sexual laboral que ha venido también teniendo muchísimo avance jurisprudencial y que se ha naturalizado y que hemos naturalizado y que nos parece socialmente que no debería ser tratado como violencia porque lo hemos visto rutinariamente, porque nos criaron con esta idea y que cuando nos dijeron que era violencia hicimos como, uy, porque cuando hablábamos de violencia, lo más fácil era la violencia física, era la de percibir, ¿no? Entonces, no, violencia contra la mujer, muestra el ojo morado. No, violencia contra la mujer, a ver el brazo fracturado, a ver el tiro, a ver lo físico, a ver la huella. Y entonces nos quedamos como en esta idea de la violencia solo como una violencia física, pero hay múltiples violencias que pueden estarse ejerciendo y que además, valga decir, todos y todos tenemos la obligación de denunciar porque está legalmente instaurado en la ley a través del artículo 67 de la ley 906, que es el Código de Procedimiento Penal, que además, que básicamente dice todo colombiano, colombiana que conozca la comisión de un delito, tiene deber de denuncia. Pero ese artículo tiene un dato adicional que le pone una carga a los servidores públicos. Y es que dice, el servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará la investigación si es de su competencia y si no, la tiene que poner en conocimiento de las autoridades. Y aquí ya empezamos a entrar en un ámbito que es importante que ustedes entiendan. Rafael me pregunta que si existe violencia contra los hombres. Claro, pues si yo agredo a un hombre, probablemente incurra en lesiones personales, obviamente, y es un delito. ¿Por qué? Esto me lleva a un tema que es importante recalcar. ¿Por qué se habla de violencia basada en género y se sitúa ese concepto en las mujeres? Por tres argumentos en el sistema internacional. En 1991, a través de la Convención de Viena, se recalcó que los derechos de las mujeres eran derechos humanos. Ustedes saben que en 1948 se expidió la Declaración Universal de Derechos Humanos y en esa declaración nos dijeron todos los seres humanos tenemos derechos. Pero en el 91, a través de la convención, las naciones volvieron a decir, sí, todos los seres humanos tienen derechos, pero las mujeres, cualquier situación que vulnere derechos de las mujeres es una violación de derechos humanos. ¿Por qué? Por tres motivos. Primero, porque el ataque contra las mujeres es sistemático, se presenta todo el tiempo. Porque el ataque contra las mujeres es generalizado, se presenta en todo el mundo de igual manera, da igual que una mujer esté en China, en Japón, en Colombia, en México, en todos lados se reportan ataques contra mujeres y niñas. Y tercer motivo para que el sistema internacional haya considerado los derechos de las mujeres como derechos humanos, se es reiterado contra una población en específico. ¿Contra quién? Contra las mujeres y los niños y las niñas. Entonces, por esto el sistema internacional, cuando habla de violencia basada en género, habla de mujeres y no de mujeres biológicas, habla de quienes nos reconocemos mujeres, es decir, que ese concepto incluye a las mujeres trans. Entonces, esto ayuda a entender por qué si se presenta una situación contra un hombre, obviamente hay artículos en el Código Penal que tipifican el delito de lesiones personales, violencia psicológica, pero la violencia basada en género por la sistematicidad, la generalidad y el ataque dirigido contra una población en específico se reduce al ataque contra las mujeres. No es un acto, digamos, de negación de la existencia de porcentajes bajos de violencia contra los hombres, sino es un acto que si lo quieren poner en una categoría académica sería un acto de discriminación positiva. Es decir, yo tengo que hacer un protectorado especial
contra este grupo específico porque lo están eliminando, porque lo están asesinando, porque me voy a adelantar acá un poco para que Rafael se haga una idea, con una diapositiva que es bestial. Y es, miren esto tan aterrador. Estos son los datos de feminicidios a mujeres entre 2017 y 2025. 7.275 mujeres. El 2024, el peor año de todos, 1.575 mujeres asesinadas en Colombia. Son datos del país. En 2025, estamos en mayo, 207 mujeres asesinadas. Esto no pasa con los hombres. No se asesinan a los hombres por su condición de hombre. Claro, se asesinan en las guerras, se asesinan por el hurto, pero por su condición de mujer, 7.275 mujeres asesinadas del 2017 a 2025. Según Medicina Legal, una de cada 3 mujeres había denunciado que la iban a matar. Y según Medicina Legal, el 59.1% de las muertes están ocurriendo en los hogares, es decir, asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Entonces, estos datos, ¿qué hacen? Nos sitúan. Nos sitúan y nos dicen que cuando yo digo, pero ¿por qué solo hacia las mujeres? Es porque es que nos están matando. Es que nos están negando el derecho al trabajo. Es que nos están acosando sexualmente en el mundo laboral. Entonces, es una realidad que requiere un protectorado especial y al requerir un protectorado especial, pues se tienen que establecer estos criterios. Otro concepto muy importante es el concepto de discriminación de género. Y este concepto lo ha desarrollado, digamos, en reiteradas ocasiones la CEDAW, que es el Comité de Naciones Unidas para hacerle verificación a los casos de violencia basada en género. Y la CEDAW lo que dice es las mujeres siguen siendo objeto de importante discriminación y subraya que la discriminación viola en esencia el principio de igualdad. Miren algo, en lo público es muy común que las mujeres y los hombres tengan similar tratamiento. ¿Por qué? Porque es el Estado. Es el Estado. Entonces, en el Estado, usted gana exactamente igual, sea hombre o mujer, según el cargo que ostente, profesional, universitario, técnico, donde sea que usted esté situado. ¿Por qué? Porque hay una reglamentación que le impone esa carga a lo público. Esto no pasa en lo privado. En lo privado, las mujeres suelen tener más estudio que los hombres y estar en cargos de cuidado, en cargos asistenciales. Suelen ser mujeres que aceptan cargos como secretaria, archivista, porque no le dieron el cargo de abogada, porque no le dieron el cargo de técnica, porque no le dieron el cargo que realmente merecía. Pero en lo público también pasa algo frecuentemente y es, pasa que a pesar de tener el mismo cargo, a pesar, no se les suele esto ha venido mejorando, pero no se les suele dar igual responsabilidad a las mujeres que a los hombres. Se suele dejar las responsabilidades de decisión, de administración, en más hombres que en mujeres. Los jefes de equipo en algunas entidades son mayoritariamente hombres. ¿Por qué? Pues porque se han establecido una serie de sesgos que tiene que ver con las mujeres son problemáticas, las mujeres son cizañeras, las mujeres son tal, las mujeres. Alguna vez leí una sentencia muy buena de la sala laboral de la corte en la que un patrono decía es que yo no contrato mujeres porque le metieron una demanda porque la gente no, las mujeres no pasaban los concursos para trabajar en la empresa y el tipo dice es que yo no contrato mujeres porque me enamoro de ellas y me ponen en riesgo el hogar. Y entonces uno se queda un segundo pensando diciendo, es decir, que usted no contrata mujeres porque usted no puede controlar algo que además es un abuso por su relación de poder con sus empleadas y lo tienen que pagar sus empleadas, que es básicamente el análisis que en ese momento hizo la corte de este argumento de parte del patrón. Es que yo me evito problemas y no contrato mujeres. ¿Qué es eso? ¿De qué hablamos cuando le imponemos esas cargas negativas a las mujeres? Hablamos de estereotipos de género que generan sesgos de género. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es decir, por ejemplo, las mujeres son muy chismosas y como son chismosas generan muchos conflictos en las oficinas. Ese es el estereotipo. La mujer es chismosa. ¿Cuál es el sesgo? El sesgo es no contrato mujeres
que se generó producto del estereotipo para evitar problemas en la oficina. Entonces, lo que fue un estereotipo, un análisis discriminatorio de parte de alguien, terminó negando un derecho. ¿A través de qué? De la aplicación de un sesgo de género. ¿Cómo saben que le van a matar? Belkin me pregunta que cómo sabe, porque la ley Rosa Elvira Celis, que es la ley que tipificó el delito de feminicidio del año 2015, establece específicamente cuando se trata de feminicidios, tiene una serie de características y esas características, para que se tipifique, debe encajar el delito en esas características. Es decir, que esas cifras que les acabo de mostrar ya pasaron por esa adecuación, por ese cuestionario de si encajaban en el delito de feminicidio y por tanto el delito de feminicidio, que es un núcleo esencial, es el reconocimiento de género, lo que dice es asesinar a una mujer por su condición de mujer. Por su condición de mujer, ¿por qué? Porque se asume la propiedad, porque se asume el control sobre el cuerpo de la mujer, porque se asume esta idea de si no es mía, no es de nadie, no sé qué, y terminan asesinando a la mujer. Es decir, eso no es algo percibido. No es una percepción. La ley Rosa Elvira Celis especifica concretamente cuándo se está frente al delito de feminicidio. Y ahí les doy un dato adicional, que seguramente, probablemente por el caso reciente de Antioquia, puede que se los pregunten. Si asesinan a una mujer trans, es un feminicidio. ¿Por qué? Porque la dice la ley Rosa Elvira Celis. La ley Rosa Elvira Celis dice, es un feminicidio asesinar a una mujer por su condición de mujer y su reconocimiento de género. Es decir, que si quien fue asesinado tenía genitales de hombre, pero se reconocía socialmente como mujer, se está frente al delito de feminicidio, para que lo tengan en cuenta. Bien, yo no sé, Nancy, son las 8:23, ¿hasta qué horas va este intercambio de información? 8:30, Doc, Ok, es que pero lo siento, es mucha información, hizo que yo trato de correr y me salto algunas personas que me escriben para tratar de... la Bien, organización no tiene problema de acompañarla hasta que considere por los estudiantes ¿qué opinan? Profe, no hay problema, no, por nosotros no hay problema. Que continúe, profe. bueno, listo. Entonces voy a como tratar de coger como lo más importante porque asumo que puede ser preguntado. Entonces, ¿qué son estos estereotipos de género? Entonces, ¿qué generan estos sesgos? Es una etiqueta que se basa en los roles que delimitan cómo debe ser una mujer o un hombre en ciertos espacios y entonces establece como ciertas cosas. Tanto los estereotipos como los sesgos de género son negativos y generan discriminaciones. Lo que ustedes deben tener en cuenta si les sale una pregunta es, si a usted le dicen, no sé qué, cualquier pregunta, en el marco del estereotipo negativo, imposición negativa discriminatoria que no debería soportar una persona. No sé qué, el sesgo de género negativo, eso es lo que ustedes inmediatamente deben relacionar, porque como les digo hace un momento, pues es algo que en teoría no debería existir. Y entonces existe y genera pues negación de derechos. Uno niega derechos, por ejemplo, la violencia de pareja es asunto de pareja. Esto en esta idea de lo privado, ¿no? Entonces, voy a decir una frase que es súper común en la sociedad. En problemas de pareja no me meto. En una pelea de pareja no me meto. En no sé qué no me meto. Prun, obligación de denuncia. Si yo estoy siendo testigo de la comisión de un delito, una mujer que esté siendo jaloneada, golpeada, gritada, yo tengo obligación de intervención. Ahora, ¿qué es obligación de intervención? No es inmolarse, porque mucha gente le dice a uno, no es inmolarse, como va a ir y meterse y que usted pueda terminar agredido. Es ejecutar cualquier acción que evite que esa agresión se ejecute. Les voy a decir un caso real que yo llevé y que tiene condena de 45 años por feminicidio en Guamalmeta. En Guamalmeta, la expareja de una chica la asesina a través de asfixia mecánica, estrangulándola durante 5 minutos. Este asesinato delante de un testigo presencial
de 17 años que cuando fue al juicio y se le preguntó por qué no gritó, no hizo nada mientras Cristian estrangulaba a Evelyn, el testigo dijo porque en problemas de pareja no me meto. Y entonces, después de muchos años de proceso y de que lo condenaran, llegamos a la conclusión que si ese testigo hubiera pegado un grito, probablemente Cristian hubiera soltado a Evelyn y Evelyn estaría viva. Entonces, ¿por qué niego derechos? Porque me impongo un sesgo. Entonces, las peleas de pareja no son problema de nadie, son problema de la pareja. Negativo, no. Hay una obligación de intervención, vuelvo y digo, se puede hacer con responsabilidad, pero lo adecuado es la intervención. Dos, se disminuye la responsabilidad del agresor. La mujer lo provocó, los celos son por amor, a la víctima le gusta que le peguen, para una mujer, para que una mujer no tenga riesgo en la vida necesita un hombre. Yo para esta clase me puse a leer más sentencias de la Comisión Nacional de Género y me salió una sentencia del Tribunal de Bogotá muy buena, una sentencia muy buena, en la que el Tribunal de Bogotá confirma la absolución del Banco de Bogotá por un hecho de violencia sexual contra una trabajadora que le habían aplicado este sesgo de género que se llama disminuir la responsabilidad del agresor. ¿Qué pasó? El banco hizo un paseo a Melgar, se llevó unos trabajadores a Melgar, unos directivos del banco estaban en la piscina, llamaron a una chica subordinada de un cargo súper inferior, la chica estaba en bikini, estos manes le empezaron a meter whisky y cuando la pelada quedó totalmente borracha, que era evidente que estaba borracha porque todos los que estaban en el lugar la veían que se desgonzaba, que se reía sin control, que estos manes empiezan a tocarla, a tocarle la vagina, a tocarle los senos, a tocarle la cola delante de todo el mundo. Y cuando la gente empieza a incomodarse por la situación, entonces estos manes directivos del banco dicen, es que es nuestra novia. El banco los despide. Y el caso va, obviamente, demanda por despido injusto, porque aplican este sesgo de género. Ella quería, ella era una puta, ella era una ofrecida, ella quería porque eran los jefes, ella se le pasaba de mano en mano, le disminuyeron totalmente la responsabilidad a quien generó la agresión y se la pusieron a la víctima. Conclusión, el tribunal confirma la decisión, confirma el despido, le dice al banco que estuvo bien que los despidiera porque el banco aplicó protocolo de género, los despidió por abuso, por la situación, porque declararon muchos trabajadores, dijeron, sí, ella se estaba riendo, pero evidentemente estaba borracha, es más, tocó sacarla de la piscina, acostarla en una silla, ellos en cambio estaban conscientes porque soportaban el alcohol de mejor manera, ella era muy joven, bueno. Y el tribunal confirma la decisión de despedir estos tres sujetos y de decirles ustedes no tienen absolutamente derecho a nada porque hubo un abuso de poder, porque ustedes estaban conscientes, porque ustedes sabían, tenían mejor control del alcohol y se dieron cuenta que ya no. Y lo que hicieron fue tratar de echarle la culpa diciéndole que era una fácil, que era una ofrecida y pues esto termina con una decisión a favor del banco. Ese es un sesgo que reiteradamente la Corte ha tenido que abordar en fallos judiciales. Se violan los derechos y las libertades de las mujeres. Las mujeres, entonces empiezan a decir, a ponernos cargas, ¿no? Las mujeres decentes no se visten así. Caso muy famoso, el de Andrés Carne de Res, una chica abusada en el parqueadero del restaurante y sale el dueño de Andrés Carne de Res a las emisoras a decir quién la manda a ponerse un cinturón por falda. Y entonces inmediatamente, claro, muchos periodistas, sí, claro, la manera de decir, no, no, no hay una manera, no hay una excusa para violentar ponerse un tipo de ropa, actuar de una manera. Ninguna de esas situaciones son excusas. Y recientemente hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Sala Penal en el que una chica va a un apartamento de un pelado a una fiesta con unos compañeros, ella se bajan para irse en el taxi, ella se devuelve con el pelado por la maleta, el pelado le dice que quiere tener relaciones sexuales y ella le dice, no, yo ya definitivamente no quiero, y el pelado termina acostándola en la cama, la pelada no pone resistencia, acostándola en la cama, se pone el condón, la penetra y la abusa. Y la defensa del chico es decir, que fue una relación sexual consentida en la medida en que ella ni gritó, ni puso fuerza física, estoy hablando de un fallo de Colombia, de la Sala Penal de la Corte, y que además la prueba de que no fue un abuso fue que hubo condón. La Corte niega esas declaraciones, condena al tipo por abuso sexual abusivo y dice,
que en el mismo momento en que la víctima le dijo no quiero, no tenía ni por qué poner fuerza, ni por qué gritar, ni él tenía que haberse detenido y que lo que hubo fue un acto no consentido y por tanto incurría en abuso sexual abusivo y lo condenó por acceso carnal abusivo. Entonces, ¿por qué los pongo, por qué les digo el sesgo y les cuento los casos? Porque está pasando en la cotidianidad, porque está ocurriendo en la cotidianidad, ¿no? Entonces, antes era muy común, ¿no? La mujer borracha que se levantaba y no sabía dónde estaba y el man, pero tú querías, ¿no? Si usted es consciente que está borracha y usted está más consciente que ella, hombre, y esto ya, vuelvo y digo, la corte ya lo ha reiterado. Se produce un trato diferencial, una discriminación. Son actos de violencia contra las mujeres que pertenecen a grupos étnicos identitarios o que tienen ciertos roles. Aquí yo pondría dos ejemplos básicos. El estereotipo de género de todas las negras son buenas amantes. Y entonces, de todas las, hay como un estereotipo en torno a todas las negras son buenas en la cama y todas las negras son putas. Entonces, un estereotipo que puede llevar a un sesgo. Otro estereotipo, una mujer estudiada, una mujer inteligente, una mujer que tuvo oportunidades no puede ser una mujer violentada. Aquí en Colombia el famosísimo caso de la magistrada del Consejo de Estado, que el marido la violentó, que cuando presentó el proceso de divorcio y habló de las violencias que vivía, salió todo el mundo a decir, pero si usted es magistrada, ¿cómo es posible que usted tenga violencia? Es imposible, usted está inventando, no sé qué. Y la corte dijo, sí, sí es posible que las viva y lo que ustedes están haciendo es imponerle a ella por su rol de ser una magistrada de una alta corte una carga que no tiene por qué soportar. Y es la carga es que usted no puede ser violentada porque es una mujer con estudio. Entonces eso, ese estereotipo de mujer estudiada no violentada, no sumisa, ¿no? Estableció un sesgo que a través de una decisión judicial en primera instancia le negó a la magistrada el derecho y pues tuvo que ser revocado por la Corte Constitucional. Y las acciones que pretenden mostrar mejor valor a las mujeres en ciertas circunstancias. Entonces, pasa mucho que al momento de juzgar los casos, entonces entramos en algo de la buena víctima y la mala víctima. Imaginemos el contexto laboral. En el contexto laboral, entonces una compañera que puede ser una compañera alegre, que tiene amistad con todo el mundo, que se saluda con los compañeros, que no sé qué, una compañera, esa compañera entonces que muy vivaz, que empieza a decir que está siendo víctima de acoso sexual laboral en su entorno. Inmediatamente se establece un sesgo de género en torno de, tú eres demasiado puta para que te acosen. Acá estoy utilizando términos que los entendamos y que nos ayuden a comprender lo que estoy hablando. Eres demasiado ofrecida para que te acosen. ¿Cómo que te van a acosar si a ti te encanta, si tú eres así, si tú eres ofrecida? El rol de la buena y la mala víctima. Básicamente, la manera más fácil de entenderlo es ninguna prostituta puede ser violada. Eso es un sesgo de género. Asumir que una mujer que ejerce la prostitución no puede ser víctima de abuso sexual es un sesgo de género que le niega derechos a las víctimas, pero que como ya les acabo de decir, también se puede dar en el ámbito laboral, básicamente porque constantemente estamos asumiendo que hay mujeres que merecen respeto y otras que no, que hay comportamientos de mujeres que son adecuados y otros que no. Todas estas situaciones que yo les acabo de decir se miden a través de datos, de realidades. Uno de esos datos se establecen a través de lo que hemos llamado en el análisis con perspectiva de género la brecha de género. Y la brecha de género es una medida que muestra una distancia entre hombres y mujeres respecto al mismo indicador. Entonces, esa distancia me sirve para el empleo, esa distancia me sirve para los salarios, esa distancia me sirve para el acceso a oportunidades en educación, esa distancia me sirve para hacer análisis generales. Y entonces aquí, por ejemplo, hablamos de cómo la mido frente al acceso de las mujeres jóvenes o discapacitadas o viejas al ejercicio de los derechos. Aquí hay un dato, yo se los decía hace un momento.
En 2025, el DANE, en este año el DANE ha calculado que somos 52.7 millones de habitantes. Y de ese 52.7 millones, el 51.2 somos mujeres. Apenas el 48.8% son hombres, pero esa cifra se contrapone a estas otras cifras. Para marzo del 2025, la tasa de desempleo de las mujeres era del 13.9. Estamos en mayo, hace un mes, abril, un mes, marzo. 13.9 sobre un 8% de los hombres. Una brecha de desempleo del 6.0. Somos la mayor población, tenemos menos trabajo. Pero no solo eso, sino que somos las más estudiadas en todos los niveles según el DANE. El DANE dice, educación técnica y tecnológica, mujeres el 22.0, hombres 15.5. Educación universitaria, mujeres el 17.7, hombres 14.2. Posgrados, mujeres el 8.0, hombres 7.8. A pesar de eso, tenemos menos empleo. Entonces, ¿qué hace esto? Situarnos en por qué la necesidad de la perspectiva de género. Situarnos en por qué estas cifras, por qué nos ayudan a comprender la dimensión. Y ustedes saben, y todas y todos lo hemos dicho, que el DANE por sí debe tener un subregistro. Entonces, ¿por qué si el DANE me está diciendo la mayor población son mujeres, la mayor población laboral son mujeres, somos 6.0 más desempleadas que los hombres, a pesar de ser más estudiadas? Y muchas en la informalidad, en algo que se llama la feminización de la pobreza. Entonces, en la informalidad, se han medido, esto es una investigación de la Universidad Nacional de cómo funcionan los hogares con jefatura femenina, y lo que nos está diciendo es, hay 5 millones de amas, más de 5 millones de amas de casa, el 60% de las mujeres están en la informalidad, la brecha salarial de las mujeres es del 20%, es decir, que vuelvo y digo, en lo público no, porque son cargos de carrera, pero que en la cotidianidad mi brecha entre un hombre, con un hombre, a pesar de yo tener más estudio, más experiencia, puede ser del 20% la diferencia de los salarios. En la participación, bueno, esto está actualizada, se las acabo de mostrar, y una tasa de desempleo que, como ya les dije, supera el 13%. Entonces, cuando entendemos esto con cifras, entendemos la importancia de la aplicación de la perspectiva de género. Entonces, empezamos a entender por qué para los puestos de trabajo se deberían dejar puestos específicos para las mujeres. ¿Por qué uno debería garantizar cuotas? Porque uno quisiera que no fuera así, uno quisiera que fuera incluyente, participativo, pero si no hay cuotas, pues las mujeres siguen estando en una condición de inferioridad, siguen estando con menos acceso a los derechos y, valga decir, siguen siendo las más, las más violentadas y con un Estado pues incapaz de proteger, y eso obviamente complica muchísimo las cosas. Voy a cerrar con esta diapositiva, son muchas, pero se las voy a pasar como les dije. Mire, todo esto está lleno de sentencias de la Corte, normas internacionales, tratados. Bueno, voy a cerrar con esta última diapositiva que tiene que ver con la justicia con perspectiva de género. Y la justicia con perspectiva de género es un ejercicio muy importante porque tiene la posibilidad, cuando se juzga con perspectiva de género, está la posibilidad de garantizar derechos o de ahondar en estereotipos y en negación. Y efectivamente los jueces siguen siendo, muchos de ellos, negatorios de derechos de las mujeres. En ese concurso, en esa Comisión Nacional de Género que les cuento que tiene la rama judicial, todos los años se premia la peor sentencia y la mejor sentencia. Y todos los años hay sentencias vergonzosas que ganan el premio a la peor sentencia de género. Dos ejemplos básicos reales de Colombia. Un juez en una demanda laboral en la que una trabajadora denuncia un despido injusto. Y el juez, al momento de fallar, hace el siguiente análisis, y lo cito casi textual porque he trabajado mucho esta sentencia. Dice, esta mujer es una mujer con serios problemas de autoestima por cuanto tiene falta de sus dientes, varios dientes en su boca,
su aspecto es un aspecto descuidado, por tanto, producto de esos problemas de autoestima, es una mujer conflictiva que genera roces en su espacio laboral y que seguramente se inventó que la estaban persiguiendo porque merecía ser despedida. Esto es un fallo de un juez de la República de Colombia, que obviamente la corte cogió y tumbó y dijo, qué vergüenza, discúlpenos, o sea, ¿esto qué es? O sea, porque la aplicación de la perspectiva de género no es voluntaria, es obligatoria. Otro fallo muy famoso de aquí de Bogotá, el Tribunal de Bogotá Sala Penal, en la que un juez al que un hombre, es un caso de violencia intrafamiliar, violencia basada en género, un hombre le rompe la cara a su esposa porque le revisa el celular. Ella coge su celular, lo está revisando y él genera una agresión que termina fracturando varias partes del rostro de la mujer. Y el tribunal decide disminuir la pena, aplicar un beneficio diciendo que efectivamente la agresión existió, que era grave, pero que ella había revisado el celular y que esa revisión de ese celular había generado una, como un comportamiento de parte del agresor y que por tanto había que atenuarle la pena. Y obviamente la corte volvió y cogió y dijo, no, pues, la corte se la pasa pidiendo disculpas por los juzgados y los tribunales diciendo, esto es imposible. O sea, yo no puedo excusar una agresión, o sea, es imposible. No hay no hay un tratamiento para esto, o sea, no se puede, no es posible aplicar. Para cerrar, diría lo siguiente. En reiteradas decisiones judiciales se ha hablado de tener en cuenta las categorías sospechosas, se llaman así en estos análisis con perspectiva de género. Y en esas categorías sospechosas, básicamente lo que nos están diciendo a nosotros es que cuando analicemos un caso en que la presunta víctima sea una mujer, tengamos en cuenta las situaciones de contexto. Entonces, por ejemplo, si es en lo laboral y me está diciendo es que estoy siendo acosada y me dicen el acosador es tal, entonces categoría sospechosa, es un jefe, hay subordinación. Si hay subordinación, puede darse una situación de acoso laboral, esto competencia de la ley 1010, o de acoso sexual laboral, competencia del Código Penal, de acuerdo a la ley 1257. Esa mujer además me dice, es que yo pasó, acá en Colombia pasó con el jefe personal de Coca-Cola de Nestlé en la planta de Palmira Valle, de allá del Valle. Iba cada vez que a las mujeres había unos contratos temporales y cada vez que las mujeres se les iban a terminar los contratos, este tipo iba a sus casas y le decían, bueno, le decía a la mujer, bueno, se va a terminar el contrato, yo decido quién sigue, usted me dirá cómo me va a pagar o cómo quiere que arreglemos. Si este tipo abusó de más de 7 mujeres sexualmente y cuando se iniciaron los procesos decía, ya quisieron voluntariamente, no, no quisieron, categoría sospechosa. La mujer necesitaba el trabajo, estaba mediada una presión indebida que no tenía por qué existir y esta persona utilizó estos argumentos para poder acceder carnalmente a esta mujer que obviamente no puso, a estas mujeres que no pusieron resistencia y que fueron abusadas sexualmente bajo el entendido de que se aprovechó de su situación de vulnerabilidad, muchas de ellas madres que necesitaban el trabajo y terminó accediéndola sexualmente y diciendo que había sido una relación consentida. Entonces, bueno, todo esto un poco es lo que vuelvo y digo, han venido avanzando los fallos judiciales, que ya no es, digamos, voluntario. La Corte Constitucional hace 2 años sacó una sentencia en la que le dijo a todas las entidades del Estado, necesito que me diga cómo está aplicando la perspectiva de género, porque acá hay seguimiento y todas las entidades, Procuraduría, Defensoría, contra todas tienen que establecer protocolos, tienen que establecer medidas de prevención, tienen que establecer medidas de protección y ha venido haciendo un seguimiento a una obligación del Estado que no es gratuita, que no es voluntario. Yo recuerdo que cuando se hizo esta misma formación con Corpeis, para quienes se iban a presentar al concurso de la Fiscalía, algunos hombres me dijeron, pues a mí nadie me va a obligar a hacer eso. Y yo no voy a cumplir esa vaina porque no estoy de acuerdo, porque a mí me criaron y yo lo recuerdo perfecto. Y yo les dije, pues usted es funcionario y pues su criterio personal, familiar y tradicional no juega acá, porque en su obligación como funcionario está cumplir la ley y la jurisprudencia hace parte de lo que usted debe cumplir. No pasa porque a usted le parezca, no pasa porque usted lo quiera, pasa porque ha sido un ejercicio
juicioso, histórico, reiterado de la jurisprudencia por compensar una deuda con las mujeres que sigue siendo muy alta y que están intentando simplemente equiparar la realidad del día a día de las mujeres y las personas en diversidad de género, pues que en la cotidianidad no se han podido compensar. Entonces, es eso, de eso hablamos, de estas categorías que son de importante aplicación y que vuelvo y digo, se han vuelto, por así decirlo, creo que es un término adecuado, famosas, reiteradas en los últimos concursos del Estado y que digamos que lo mínimo que se le está pidiendo a quien aspira a ser funcionario o funcionaria es que entienda de estos temas. Voy a leer rápidamente algunas. Dice, profe, ¿no incide en este porcentaje de desempleo los trabajos de construcción donde la mayoría de los empleos son hombres por su capacidad física? Sí, pero también está medida en la informalidad. Esos empleos, Dani los cuantifica en informalidad y en informalidad también está mayor la mujer con el 60% de los trabajos informales. El juzgado, profe, ¿cuál juzgado? ¿De cuál de los fallos? Aquí en la sentencia, todo lo que yo les dije está más adelante en las diapositivas. Solo que me adelanté para podérselos decir y respetar más el tiempo, pero yo le voy a mandar esto a Nancy. Si ustedes hacen el ejercicio, van a encontrar muchos fallos judiciales en los que hay pronunciamientos de la corte y ahí están todos los casos de los que yo hablé. Y ya, creo que ya, Nancy. Listo, profe. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Interesantes temas. Bueno, gracias. Menos mal tenemos la presentación y estaremos atentos también al material que nos pueda compartir, profe, que considere pertinente para poder luego compartírselos en el Moodle a los estudiantes. Espero tenga una feliz noche. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto, profe. A todos y todas. Espero descansen. Mañana regresamos 6:30 para atender dudas y preguntas. 7 iniciamos con la clase del profesor Juan Sebastián Perilla, Estructura del Estado. Que tengan una feliz noche. Chao. Hasta Chao, luego, profe. muchas Gracias. gracias. Buenas noches.